Nueva jornada de violencia en Ferguson. La policía intenta contener la furia social mientras las protestas se extienden a otras ciudades. Se cumplen 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en México. Detienen a 2 líderes estudiantiles durante nuevos desalojos en Hong Kong. Abatido yihadista que decapitó a rehén francés. Aumenta a 95 número de muertos por bombardeo del ejército en Siria. Cae en España banda que engañaba a refugiados sirios. Justicia española rechaza demanda de enfermera por el sacrificio de su perro. Cristiano Ronaldo lleva al Real Madrid a un nuevo triunfo en la Liga de Campeones. Atlético de Madrid golea al Olympiacos y logra la clasificación. Escándalo en Universidad de Cambridge por concurso de desnudos universitarios. Condenan a famosa modelo en Pakistán por permitir que un hombre que no era su esposo le tocara la mano. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López, 6 de la tarde y 2 minutos. Vamos a comenzar en los Estados Unidos. La ciudad de Ferguson, en ese país, vivió una nueva jornada de violencia tras el fallo judicial que libró de cargos al policía Darren Wilson por la muerte del joven afroamericano Michael Brown el pasado 9 de agosto. Los hechos de indignación no solo se han presentado en la ciudad de Ferguson, en Missouri, lugar donde ocurrió el asesinato de Michael Brown, sino que miles de ciudadanos han ocupado las calles en ciudades como Los Ángeles y Minneapolis. En California, el acceso a principales autopistas fue bloqueado por decenas de manifestantes que se oponen a la decisión judicial sobre la muerte de Michael Brown. 10 police cars were damaged. Most of those are county police cars. 2 of them, of course, were totally burned. There's 3 on-duty injuries of police officers combined. Las autoridades mostraron su preocupación e indicaron que la fuerza pública tiene órdenes de mitigar cualquier hecho de violencia que se produzca. El anuncio se dio después de que el gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, decidiera ampliar en más de 2.200 efectivos el escuadrón especial de agentes de policía para custodiar las principales vías. We made 44 arrests this evening. The majority of those arrests were misdemeanors. Most of those were either failure to obey a lawful order or failure to disperse. We did make 4 felony arrests. 3 of them were, one was the unlawful use of a weapon, and the other were assaults against police officers. Uno de los hechos que generó mayor indignación fue el ocurrido en la ciudad de Minneapolis, en donde un vehículo arrolló indiscriminadamente a casi una decena de manifestantes, quienes en las calles protestaban contra el poder judicial del país. Hasta el momento, la policía ha capturado a un total de 124 personas durante las 2 noches de disturbios. Sin embargo, los saqueos, manifestaciones y hechos de violencia continúan haciendo fuerza en zonas específicas de la ciudad de Ferguson. Por otra parte, la madre de Michael Brown, Leslie McSpadden, en una entrevista concedida a la cadena CBS News, por primera vez se refirió al fallo judicial que determinó la inocencia del oficial Wilson en el caso del asesinato de su hijo. Indignada, aseguró que la decisión del ente de control irrespeta no solo a su familia, a la memoria de su hijo, sino que también significa el total irrespeto hacia la comunidad afroamericana de Ferguson y de los Estados Unidos. En México sigue la indignación y el luto por la desaparición del grupo de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy precisamente se cumplen 2 meses desde que los jóvenes fueron raptados y aún se desconoce su paradero. México continúa demostrando su rechazo ante la poca diligencia del gobierno para dar con el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes el pasado 26 de septiembre desaparecieron misteriosamente. Desde aquel día, diferentes regiones del país han mostrado su rechazo e inicialmente organizaron manifestaciones pacíficas para pedir explicaciones a las autoridades. Tan solo explicaciones para aclarar lo ocurrido, pero lo más importante, lograr que las familias recuperen a sus hijos, sobrinos y amigos. Luego de la desaparición, el que en aquel momento se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes eran solicitados por las autoridades para responder dentro de las investigaciones, desaparecieron de manera inesperada. No obstante, pocos días después, un fuerte operativo policial en Iztapalapa, uno de los distritos de la Ciudad de México, da con la captura del funcionario y de su esposa.
Tras las investigaciones, las autoridades concluyeron que Pineda, esposa del funcionario, tenía vínculos con el cartel Guerreros Unidos, señalado de ser el responsable de la desaparición de los normalistas. Decenas de fosas comunes han sido encontradas y los peritos internacionales trabajan para establecer si los restos encontrados corresponden a los de los normalistas, sin lograr mayores avances. El gobierno ha señalado que son más de 10.000 los efectivos que buscan por cielo y tierra a los estudiantes, sin embargo los resultados son inconclusos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido fuertemente cuestionado por los manifestantes. Quienes protestan exigen que el mandatario renuncie a su labor como presidente debido a que lo califican como irresponsable y como poco capaz para asumir la investigación de los estudiantes. Los familiares de los desaparecidos indicaron que aquella noche del 26 de septiembre, los estudiantes acudieron a un acto público en donde la esposa del exalcalde de Abarca, María de los Ángeles Pineda, pretendía hacer correría política postulando su candidatura a la alcaldía de Iguala en reemplazo de su esposo para el 2015. No obstante, compañeros y amigos de los normalistas compartieron un video en el que se ve al grupo de jóvenes trabajando en el campo y sembrando flores en inmediaciones de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Hoy, 2 meses después de aquel desafortunado suceso, el pueblo de México está triste, está dolido y está golpeado. Manifiestan que no tienen esperanza en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero que no tienen otra alternativa más que esa: confiar en que se dé celeridad a la búsqueda y se encuentre con vida a quienes se dice son la esperanza y el futuro del país. Y dejamos México de un lado y nos vamos hasta Asia. Crece la tensión en Hong Kong. Los desalojos hechos por la policía a los campamentos establecidos desde hace 2 meses en las calles de Victoria, la capital hongkonesa, dejan decenas de heridos y más de 150 detenidos, entre ellos 2 importantes líderes estudiantiles pro-democráticos. Una batalla campal es lo que se ha librado estos 2 últimos días en Hong Kong debido a los choques entre la policía y los cientos de manifestantes que acampan en las calles del barrio comercial Mong Kok. Aunque algunos de los manifestantes prodemocráticos han abandonado voluntariamente los campamentos, otros se niegan a hacerlo e incluso han atacado varios establecimientos comerciales. Decenas de personas fueron detenidas, entre ellos Joshua Wong y Lester Shum, 2 de los líderes más importantes de las marchas prodemocráticas. La situación más crítica se reportó en horas de la noche cuando varios de los manifestantes resultaron heridos. Precisamente 7 policías fueron detenidos por su presunta implicación en un caso de violencia policial contra un manifestante ocurrido a finales de septiembre y que generó polémica en la región. Dispositivos policiales permanecen en distintos puntos del barrio en alerta ante la posibilidad de que los manifestantes traten de reagruparse. Las protestas iniciaron en septiembre, un mes después de que el gobierno chino hiciera público su plan de reforma electoral para Hong Kong, en el que dejaba en manos de un selecto comité de 1.200 miembros la selección de candidatos para las elecciones al Ejecutivo local de 2017. Para la canciller alemana Angela Merkel, Rusia está poniendo en peligro la paz en toda Europa debido a la constante ayuda que presta a los rebeldes presentes en el este de Ucrania. Por ello, Berlín estudia sus relaciones con Moscú. Al parecer, la paciencia de la canciller alemana Angela Merkel con Rusia por su papel en la crisis que vive el este de Ucrania llegó a su límite. Gran parte de su discurso de 40 minutos ante la Cámara Baja del Parlamento alemán fue dedicado a las acciones del gobierno ruso que, según Merkel, impiden que se cumpla el cese el fuego en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die direkte oder indirekte Beteiligung Russlands an den Kämpfen in Donetsk und Luhansk. Das Vorgehen Russlands stellt die europäische Friedensordnung in Frage und bricht internationales Recht. Por esta razón, Merkel ha señalado que las sanciones económicas contra Rusia siguen siendo inevitables. Durante su encuentro con el presidente de Ucrania, el comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Philip Redlov, reiteró que en ese país hay presencia militar rusa. Inside Ukraine, we still see a large number of Russians who are involved primarily in training, advising, assisting, and helping the forces of the Russian-backed forces in the east, the governments in the east, etc. Y también mostró su preocupación por la militarización hecha por Moscú en la península de Crimea, que hasta marzo era parte de Ucrania, pero que se anexó a Rusia. Ante esto, el presidente ruso respondió: Мы никому не угрожаем и не собираемся ввязываться в какие бы то ни было геополитические игры, интриги и тем более конфликты.
как бы и кто бы не хотел нас туда втянуть. En reiteradas ocasiones, el gobierno ruso ha negado tener alguna participación en el conflicto ucraniano. Y el gobierno de Argelia confirmó que consiguieron dar de baja a uno de los asesinos de un turista francés que fue secuestrado. El viajero fue decapitado el pasado mes de septiembre por un grupo de yihadistas que publicó el crimen siguiendo el ejemplo del autoproclamado Estado Islámico. El ministro de Justicia argelino dijo que al menos uno de los hombres que participó en el asesinato fue dado de baja en una operación militar en el norte de ese país africano. A 95 asciende el número de víctimas mortales por una serie de bombardeos lanzados por el gobierno sirio en la ciudad de Al-Raqqa, ubicada en la región central del país. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques aéreos también dejaron un saldo de 120 heridos. 52 cuerpos ya fueron identificados, entre ellos hay 3 mujeres y 4 menores de edad. Los datos oficiales indican que en total el ejecutivo del presidente Bashar al-Assad ha lanzado 1.592 ofensivas aéreas en las que han muerto 396 civiles. Y por primera vez desde el pasado octubre, el gobierno egipcio permitió la apertura del paso de Rafah, ubicado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, en la península del Sinaí. La medida, que es temporal, fue adoptada para permitir que los palestinos que quedaron atrapados en Egipto regresen a sus hogares después de la incursión militar israelí. Rafah es la única salida terrestre de Gaza, un país distinto a Israel. Conecta el sur de la franja con el Sinaí egipcio y permanecía cerrado desde el pasado 25 de octubre. No obstante, las autoridades de pasos fronterizos en Gaza informaron en un comunicado que el punto estará abierto entre este miércoles y jueves y se permitirá únicamente que personas atraviesen el territorio desde Egipto hacia la franja, bloqueando la entrada de vehículos o material comercial. El gobierno del Cairo cerró el paso después de que un grupo de islamistas del Sinaí llevaran a cabo una serie de atentados en los que murieron 33 efectivos de las fuerzas de seguridad del país. En ese entonces, Egipto sostuvo que los autores habían recibido apoyo desde Gaza, aunque la acusación fue negada por el movimiento islamista Hamas. Se estima que cerca de 6.000 palestinos quedaron atrapados en el Sinaí luego del cierre. Sin embargo, según medios locales, la situación más complicada la han vivido los millones de gazatíes que necesitan salir hacia Egipto para recibir tratamiento médico o que requieren la llegada de medicinas y otros bienes a través del paso. Con el fin de controlar el orden público en Jerusalén, el gobierno israelí ha adquirido varios globos que funcionan con avanzada tecnología y permiten monitorear e identificar a todas las personas que participan en manifestaciones. Los globos de vigilancia israelíes Skystar Aerostat System son fabricados por un desarrollador de inteligencia del país. Los modernos instrumentos, que han sido desplegados por el sector histórico de Jerusalén, pueden mantenerse en el aire hasta por 72 horas y tienen cámaras de alta precisión que cubren una amplia gama de puntos de las protestas. Give our clients the third dimension. We give them an aerial view of the streets, and those people who are throwing stones, we can detect them even if they hide behind buildings or in gardens. De acuerdo con la policía, los 3 globos de los que disponen las fuerzas de seguridad israelíes sirven para mantener una vigilancia continua y hacer seguimiento a personas sospechosas de planear actos violentos. Police units are coordinating by using these surveillance balloons, understanding from up above exactly what is going on the ground, and therefore at real time we have a clear picture of what is going on both at the time of incidents that occur, whether it's criminal related or whether it's local disturbances that take place. No obstante, los residentes de Jerusalén indican que los monitoreos del que se ocupan los globos es una invasión a la privacidad autorizada por el gobierno y que vulnera los derechos de los ciudadanos. La policía española desarticuló una red de tráfico de desplazados sirios. Los delincuentes les cobraban elevadas cifras de dinero por tramitar su entrada a varios países de la Unión Europea. Las 18 personas pertenecientes a la red criminal fueron capturadas en Madrid. Los delincuentes cobraron entre 6.000 y 10.000 euros por proveer documentación falsa por persona a numerosas familias sirias de niveles socioeconómicos medios que habían abandonado su país buscando refugio por el duro conflicto que vive esa nación en estos momentos.
Las investigaciones iniciaron en abril pasado luego de una entrada sospechosa de varios ciudadanos sirios por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ese hecho desencadenó una serie de análisis policiales que permitieron descubrir una entramada red criminal dedicada al tráfico ilegal de seres humanos, con sede en España y sucursales en varios países europeos, asiáticos y sudamericanos. Según las autoridades, tras pasar por distintas ciudades de Brasil o Perú, los inmigrantes llegaban a Madrid con la documentación falsificada y eran hospedados en pensiones del centro de la capital que no registraban la entrada de los viajeros. Y es que la situación interna en Siria ha hecho que más de 8 millones de personas abandonen el país buscando oportunidades para sobrevivir y mejorar su calidad de vida, mientras que 6.5 millones de personas permanecen desplazadas dentro de esa nación. Varios países vecinos han declarado que es casi imposible seguir ayudando a los refugiados debido al alto flujo de población desamparada y a la ayuda insuficiente que ha prestado la comunidad internacional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó una denuncia contra el sacrificio de Excalibur, el perro de Teresa Romero, la enfermera que se contagió de ébola. La querella fue presentada por el partido animalista que acusó a las autoridades sanitarias de la capital española de prevaricación por autorizar el sacrificio del animal sin que se comprobara que estaba contagiado o suponía algún peligro. El tribunal desestimó la denuncia porque considera que no le compete y esta debe presentarse contra una sala que juzgue los delitos administrativos. El perro murió el pasado 8 de octubre causando conmoción nacional. En Bruselas, el gobierno de la Unión Europea presentó un ambicioso plan para conseguir una inversión de más de 300 billones de euros en los próximos 3 años. El organismo comunitario espera así acelerar su estancada recuperación económica y fomentar la creación del empleo, sobre todo el empleo juvenil. Este plan es una de las primeras medidas de Jean-Claude Juncker, el nuevo presidente de la Comisión Europea, el organismo de control de los 28. Su proyecto consiste en crear un fondo de 21 billones de euros que consiga atraer durante los próximos 3 años 15 veces más, es decir, 315 billones de euros en inversión. Every euro from these programs paid into the fund creates 15 euros for those very same research and infrastructure projects. We are not just moving money around, we are maximizing its input. El plan ha sido criticado por algunos partidos de extrema derecha e izquierda, ya que aseguran que el fondo debería tener más dinero para conseguir tal inversión. Juncker se defendió de estas acusaciones en el Parlamento Europeo, afirmando que el proyecto no genera más deuda y que hace precisamente lo que necesita la Unión. Esto es fomentar la inversión, algo que se hará sobre todo en la educación, transporte, economía digital y medio ambiente. We need to send a message to the people of Europe and to the rest of the world. Europe is back in business. This is not the moment to look back. Investment is about the future. Juncker aseguró que el dinero está afuera y lo importante es llamarlo y convencerlo de invertir en los países de la Unión. Y es que los 28 tienen 430 billones de euros menos de inversión en referencia a 2007, un año antes al comienzo de la actual crisis económica. Con este plan que rompe con las medidas de recortes impulsadas por Alemania, la Unión confía en seguir el camino de Estados Unidos, que cada vez se afianza más en su recuperación. Una corte de Bélgica llamó a juicio a 46 personas señaladas de cooperar y de formar parte de células extremistas. El gobierno mostró su preocupación por la presencia de radicales en el territorio e indicó que las medidas de seguridad se redoblarán para garantizar la seguridad. Los capturados son señalados de reclutar militantes para la lucha que se libra en Medio Oriente, específicamente en Irak y Siria, además de manipular material bélico y teórico para instruir a los ciudadanos en entrenamiento militar. Ik heb nu eindelijk kunnen zeggen wat ik al bijna 2 jaar wou zeggen tegen de meneer Fouad Belkacem. Voor mijn part, hij mag terug naar Marokko in de Tanger-gevangenis daar, want hier. Familiares de los acusados defendieron a sus allegados y culparon al gobierno por la endeble seguridad para controlar el acceso de personas que sí representan peligro para la sociedad. Hier in de gevangenis, wat doet dat mensen hier? In de hotel zitten niks. Hij pikt die komen naar hier, die pikken CMW, pikken dopen, pikken mijn zoon, pikken alles en niemand doet niks. Hoe is dat? Voor mijn part, hij mag naar de hel, naar de Tanger daar in zijn land. Hier, hij hoort hier niet. Mientras tanto, el país ha decidido blindar el acceso de personas provenientes de los países del conflicto islámico, mientras que las autoridades señalan que no se descarta la presencia de bandas articuladas dedicadas al terrorismo al interior del país. Los acusados están siendo investigados por su presunta militancia en el grupo terrorista Sharia for Belgium, la cual se ha dedicado desde hace meses a entrenar y conformar nuevas células extremistas en Occidente.
Cientos de manifestantes entre musulmanes y cristianos han señalado que no se puede estigmatizar una ideología religiosa y han instado al gobierno belga para que refuerce la seguridad en las ciudades, que garanticen el orden y evitar así que se generen hechos de violencia y acciones terroristas. Y dejamos el continente europeo y nos vamos a Asia. En Pakistán, 4 personas fueron asesinadas mientras desarrollaban una jornada de vacunación contra la polio en una región fronteriza con Afganistán. Los miembros del Talibán suelen realizar este tipo de actos criminales porque, según ellos, estas vacunas pueden dejar estériles a las personas. Se trata de 3 personas que hacían parte de un equipo de vacunas y el chofer de este vehículo. Fueron asaltadas en la región de Quetta por 2 hombres en una motocicleta que les dispararon. Es el peor ataque contra trabajadores sanitarios en el país en 2 años. Desde este gremio culpan al gobierno y aseguran que no van a volver a trabajar. Por su parte, las autoridades afirman que van a continuar con las labores de vacunación, pero por el momento no en la zona de la tragedia. Los talibanes suelen realizar estos crímenes acusando al personal sanitario de ser espías de Occidente y de esterilizar a los niños con las vacunas. Pakistán es, junto con Nigeria y Afganistán, uno de los 3 países donde la polio no ha sido erradicada en el mundo. 26 trabajadores murieron y más de 50 resultaron heridos durante un incendio que se registró en una mina de carbón en una provincia del norte de China. Un incendio provocado por temblores subterráneos alcanzó una mina de carbón de la provincia de Liaoning, en el noreste de China. Más de 50 mineros resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, por lo que no se descarta que el número de muertos aumente. Las primeras investigaciones indican que un pequeño sismo provocó las chispas que encendieron el polvo de carbón en el aire, provocando una explosión que destrozó la galería poco después de la 1 de la madrugada de hoy. Las minas de China son las más peligrosas del mundo, a pesar que medidas de seguridad mejoradas han reducido considerablemente la tasa de mortalidad en accidentes. Tan solo en 2013 se reportaron 1.067 muertes en 64 accidentes en minas de carbón. Más de 7.000 kilómetros cuadrados de lecho marino se han recorrido y aún no hay pistas sobre el paradero del avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo. Los equipos centran su búsqueda en la costa occidental de Australia, en el Océano Índico, en donde se cree pudo haber caído la aeronave. Es por eso que el gobierno australiano, que lidera el operativo, trabaja en un nuevo modelo para tratar de determinar dónde cayó el avión a partir de los últimos datos transmitidos antes de que se perdiera la señal. El vuelo Mike Hotel 370 de Malaysia Airlines partió desde Kuala Lumpur con destino a Beijing, pero tras casi 1 hora de vuelo se perdió todo tipo de contacto con la tripulación y desde entonces se investiga qué pudo haber ocurrido con ellos. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege recibió en Francia el prestigioso premio Sájarov a la libertad de conciencia por su trabajo en atender a las víctimas de violaciones en grupo en la República Democrática del Congo. Herr Dr. Mukwege, das Europäische Parlament ehrt mit dem Sájarov-Preis für geistige Freiheit Ihre bewundernswerte Arbeit, Ihre Arbeit als Arzt und als Kämpfer für die Würde von Frauen, für Gerechtigkeit und Frieden in Ihrem Lande. El doctor Denis Mukwege es el fundador del Hospital Panzi en la República Democrática del Congo, donde atiende a niños y mujeres víctimas de violación en África. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère, et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Mukwege pidió crear un tribunal internacional que persiga a los responsables de las violaciones en su país y resarcir a las víctimas de quienes cometen abusos sexuales como estrategia de guerra. El premio Sájarov, establecido en 1985 por el Parlamento Europeo para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades, lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela en 1988 y el año pasado la joven pakistaní Malala Yousafzai. En la ciudad de Kunshan, en China, un hombre milagrosamente sobrevivió tras ser atropellado en 3 oportunidades consecutivas. Las cámaras de seguridad muestran el momento en el que el hombre se encuentra parado en medio de la avenida cuando un vehículo lo embiste y lo golpea en sus extremidades inferiores. Después,
se ve como otro carro también lo golpea y un tercer vehículo estrella a otro que tenía enfrente, golpeando una vez más al peatón. Las autoridades señalaron que el hombre presenta fracturas en sus piernas, pero que evoluciona satisfactoriamente. Y escuchen esto, son cosas que solamente pasan en Rusia. Los pasajeros de un avión tuvieron que bajarse y empujar la aeronave para que pudiera despegar. El hecho se presentó en la ciudad rusa de Igarka, en donde las temperaturas de hasta 52 grados bajo cero, y no ha comenzado el invierno, impidieron el despegue del aparato, cuyo sistema de frenos en el tren de aterrizaje se congeló, razón por la que los pasajeros debieron empujarlo. La Fiscalía del Distrito Siberiano abrió una investigación para determinar responsabilidades, pues se puso en riesgo la vida de las personas y parte del fuselaje pudo haberse dañado, y además se violaron medidas de seguridad aérea. Gracias a la intervención de los pasajeros, el avión de la aerolínea Katekavia pudo despegar y llegar sin ningún tipo de contratiempo a su destino, la ciudad de Krasnoyarsk, también en Siberia. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al regreso repasamos todo lo sucedido en la Liga de Campeones. El baile del tubo o el pole dance tuvo su mundial en Buenos Aires. Les tengo las imágenes de estas sensuales mujeres en mi mundo del entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. La NASA informó que se ha realizado la primera impresión 3D en el espacio. El dispositivo para este tipo de impresiones fue enviado a la Estación Espacial Internacional hace 2 meses y logró producir una nueva placa frontal para la cubierta de la cabeza de la impresora. La NASA mencionó que en las próximas semanas serán producidos 20 objetos y todos, por supuesto, serán enviados a la Tierra para su debido análisis. La Agencia Espacial Estadounidense espera algún día usar este tipo de impresiones en 3D para fabricar en el espacio partes del equipo que se descomponga, según informó el director del proyecto, Nicky Bergheiser. Made in Space, que es la compañía con sede en California que suministró la impresora 3D a la estación espacial, calificó el hecho como un momento transformador. Y ahora nos vamos para los Países Bajos, a la ciudad de Neunen, porque les quiero mostrar esto. Es lo último en tecnología. Este país se ha convertido en el primero en tener carriles para bicicletas alumbrados con energía solar. Estos senderos exclusivos fueron diseñados por el estudio Rosergard, que es muy famoso en ese país por ser uno de los más innovadores. Estos diseñadores quisieron darle un toque artístico a los senderos y se inspiraron en pinturas de Vincent van Gogh como La Noche Estrellada para adornar el camino kilométrico con patrones luminosos que le den armonía a la ciudad. Este camino se carga durante el día con el panel solar para así aprovechar la luz y la energía para iluminar el camino de noche. Hermoso. Y este video nos llega desde Pitesi, en Rumania, en donde Flaviu Cernescu sube a esa torre chimenea sin ningún tipo de equipo de seguridad. El escalador extremo decidió sin miedo subir a esta torre abandonada en Pitesi, que mide 280 metros de altura y además sin arnés ni equipos algunos. Después de llegar a la cima, incluso recorrió la superficie de la chimenea sin ningún reparo para hacer este truco, que no es obviamente para que lo hagan en sus casas, porque tiene un peligro inminente. Incluso hay varios comentarios en la red sobre la irresponsabilidad de Cernescu de subir a esta torre abandonada. Este video tiene con el corazón acelerado a más de uno en redes sociales, y me incluyo. Por otro lado, les cuento que el emblemático músico Prince está en guerra con las redes sociales. El cantante decidió desaparecer, cerrando sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook sin explicar el por qué decidió tomar esta medida. Para algunos, las redes sociales son sinónimo de cercanía con los fanáticos, pero otros no dudan en decir lo dañinas que son las tecnologías de la información. Este cantante solo dejó abierta al público su cuenta oficial de YouTube, en la que solamente van a encontrar material relacionado con el sencillo Breakfast Can't Wait. Hasta el momento, ni el entorno del artista ni el propio Prince han dado explicaciones formales sobre los motivos para tomar esta drástica determinación. Y así se conduce un Ferrari F12 a 350 km/h por una autopista urbana. Este impresionante video fue captado por el copiloto del Ferrari, Matías Malmedy, que es un periodista alemán que es además el mejor amigo del tetracampeón y piloto de la Fórmula 1, Sebastián Vettel. ¿Adivinen qué? Pues Vettel iba manejando.
Los dos arriesgados amantes de la velocidad manejaron esta F12 berlineta por una autopista urbana de Abu Dhabi al chistecito de 350 kilómetros por hora sin ningún problema. Los dejo por hoy en Mi Mundo Web y aquí sigue Santiago Uribe y todos los deportes. Nos vemos mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos ustedes como siempre a los deportes en CMI Mundo. Gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ganó como visitante en St. Jacob Park al Basilea de Suiza. Estuvo presente durante 89 minutos el volante colombiano James Rodríguez. Un Real Madrid ya clasificado viajó hasta Suiza con varias ausencias, como la de Iker Casillas para enfrentar al Basilea. En el once inicial de Ancelotti estuvo el colombiano James Rodríguez. Ahí está James. La única anotación del partido llegó a los 35 minutos de la primera parte, cuando tras este desborde de Karim Benzema por el sector izquierdo, Cristiano Ronaldo solo la tuvo que empujar. Gol número 71 del portugués en la Champions, que iguala a Raúl González como el segundo máximo artillero en la historia de la competición, por detrás del argentino Lionel Messi. En la segunda mitad fueron pocas las emociones. James fue reemplazado al minuto 88 por Marcelo y el Madrid terminó ganando por la mínima para llegar a 15 puntos y consolidarse como líder del Grupo B. El otro equipo de la capital española, el Atlético de Madrid, ganó con comodidad en el Vicente Calderón con tripleta de Mario Mandžukić. Atlético de Madrid concretó su tiquete para los octavos de final con autoridad. Desde el comienzo fue más el equipo local. El primer gol llegó en esta oportunidad. Despejó mal el arquero Roberto y Raúl García, a pase de Juanfran, marcó el 1-0. A los 38, envío desde la izquierda del argentino Cristian Ansaldi, falló en el despeje Alberto Botía y apareció Mario Mandžukić para establecer el 2-0. El 3-0 llegó en el segundo tiempo, minuto 62. Cabezazo de Mandžukić a un centro de Arda Turán. Y el 4-0 final al minuto 65. Otra vez Mandžukić, la gran figura, cabecea una falta lanzada desde el costado por Gavi. Brillante actuación del Atlético y clasifica a octavos de final. Por su parte, el Arsenal de Inglaterra venció 2-0 al Borussia Dortmund de Adrián Ramos y avanzó a octavos de final. Arsenal recibió al Borussia Dortmund, donde juega el colombiano Adrián Ramos, que fue al banco de suplentes. La necesidad de los rojos para ganar y clasificar a la siguiente ronda de la Champions. El francés Yaya Sanogo abrió el marcador en esta acción al minuto 2. Muy rápido, puso condiciones el equipo local. Los alemanes estaban ya clasificados y por eso la necesidad del equipo londinense. El primer tiempo se fue 1-0. En el segundo apareció Alexis Sánchez para sentenciar el encuentro al minuto 57. 2-0. Entró Adrián Ramos, no pudo hacer mucho. Los alemanes son líderes de la llave con 12 puntos, mientras que Arsenal es segundo con 10. Los de Wenger ya cumplieron el objetivo. Dani le dio la victoria al Zenit de San Petersburgo y de paso eliminó al Benfica de Portugal. El campeón portugués se jugaba su última posibilidad de clasificación a octavos de final. Sin embargo, el intenso frío en Rusia y la necesidad de su rival, el Zenit, de ganar para llegar vivo a la última fecha, jugaron en contra del Benfica. El único gol del encuentro llegó a los 79 minutos. Quien puso el pase desde el costado izquierdo fue el brasileño Hulk para que Dani se anticipe al arquero y le dé la victoria al Zenit. Con este resultado el Benfica quedó eliminado, mientras que los rusos son terceros de su zona con 7 puntos y se jugarán la clasificación cuando visiten en la última fecha al Mónaco. Y la FIFA rechazó de manera contundente el asalto israelí a una escuela, mejor dicho, a la Federación Palestina de Fútbol. La FIFA ha expresado su pesar por la entrada del ejército de Israel en la sede de la Asociación Palestina de Fútbol, un hecho que ha sido duramente criticado por la Confederación Asiática. Los soldados entraron al edificio debido a que varias personas que fueron interceptadas para un interrogatorio rutinario afirmaron que sus documentos se encontraban en el interior del mismo. La FIFA está comprometida en continuar sus esfuerzos para facilitar las relaciones entre la Asociación de Fútbol de Palestina y la Asociación Israelí de Fútbol. El hecho ha sido catalogado como intolerable e inaceptable. Palestina se unió a la FIFA en 1998 y se ha clasificado por primera vez en su historia a la Copa de Asia. Todos los deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. Después de protagonizar un reciente escándalo por violencia doméstica, el exfutbolista Diego Maradona regresa a las portadas, esta vez captado en una situación bastante incómoda.
La novela del exjugador argentino Diego Armando Maradona con su novia Rocío Oliva parece no acabar. Hace unos días hablábamos de una denuncia de ella por maltrato por parte del futbolista e incluso en un momento se conoció una supuesta denuncia de Maradona contra ella por hurto. No pueden mirar mi teléfono. ¡Pará! ¡Deja de pegar, Diego! ¡Pará! Pero ahora en el nuevo capítulo se ven ambos en una piscina en Dubái, en una pose muy cariñosa. Él con su mano un tanto fuera de lugar, lo que se presume que hace parte de una reconciliación. Por su parte, Dalma Maradona, hija del exfutbolista, calificó la foto como un acto vulgar e insinuó que fue la novia de su padre la que mandó la foto a revistas para que fueran publicadas por su interés de fama. Todo esto a costas del astro del fútbol. Y en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Reino Unido, hay un escándalo por un concurso que por tercer año consecutivo busca la mejor cola del campus estudiantil. Las votaciones serán por internet. Al mejor estilo de Kim Kardashian, estos estudiantes de la prestigiosa Universidad de Cambridge en Reino Unido pretenden elegir a la mejor cola del campus. Así es, y para promocionar el particular concurso decidieron posar así frente a las instalaciones del claustro por donde han pasado importantes personajes de la historia. Esta polémica competencia es organizada por tercer año consecutivo por The Top, uno de los diarios universitarios más leídos de ese país. 12 estudiantes, 6 mujeres, 6 hombres son los candidatos a la mejor cola de 2014, pero como era de esperarse, la universidad rechazó este concurso, pues consideran que uno de los centros de enseñanza más importantes del mundo sea promocionado de esta forma. Muy creativos. Y seguimos con polémicas porque en Pakistán una reconocida modelo de ese país fue condenada a pagar 26 años de cárcel por aparecer en un programa de televisión en el que un hombre que no era su esposo le tocó la mano. Esto además de otros delitos considerados por blasfemos en el Islam. En Pakistán hay un gran revuelo por la decisión de un tribunal islámico que condenó a la famosa actriz de Bollywood Veena Malik y a su esposo Hassan Khan y además al propietario de la empresa de medios más importante de ese país a 26 años de cárcel cada uno por haber participado de este programa de televisión considerado como blasfemo por el Islam. En el show, la pareja llegó mientras de fondo se escuchaba una canción sobre el matrimonio compuesta por la hija del profeta Mahoma, lo que ofendió profundamente a la comunidad religiosa de ese país, pues según ellos se estaba banalizando este símbolo. La decisión no solo cobija a la pareja por prestar su imagen para el programa, al gerente de la cadena por dejarlo emitir, también dentro del polémico fallo terminó involucrada la presentadora del espacio, quien deberá pagar una millonaria multa por estar presente y no impedir el delito. Este no es el primer escándalo de Malik con la comunidad islámica. Hace algunos años sus películas fueron vetadas en esa nación por su alto contenido sexual. Meses más tarde terminó con la paciencia de muchos líderes religiosos al posar así para la revista FHM. Atención mujeres, porque si están pensando en aprender a bailar en el tubo como una nueva forma de ejercitarse, unas argentinas podrían enseñarles los mejores trucos para un perfecto desempeño. Les hablo a las participantes del Mundial de Pole Dance en Buenos Aires. Una exposición al aire libre de tubo cautivó a los transeúntes en una de las principales calles de Buenos Aires. Hombres y mujeres de todo el continente compitieron en la final de la 7ª edición del campeonato. Para muchos de los participantes, el carácter público de la competencia es importante porque promociona la danza como un deporte serio y riguroso, más que un rendimiento asociado con clubes y striptease. De hecho, el deporte es tomado muy en serio por todos los implicados, quienes compitieron en categorías para hombres, mujeres, parejas, así como los profesionales de élite y aficionados. Los campeones de la competición sudamericana participarán en el Campeonato Mundial en Hong Kong a principios del próximo año. La argentina Florencia Bustos se llevó el primer premio en la categoría élite femenina.
Hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento, pero los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. A las 7 de la noche, una nueva emisión de CMI. Hasta pronto.